Como de alguna manera también se comentó ayer, estamos abordando la cuestión de la agricultura familiar y distintos autores como los que fueron abordados. Como les decía ayer, cuando hablamos de Marx, digamos, la categoría de campesino la reservaba para como una forma de capitalista de producción. Pero un término, digamos, que Marx usó para referirse a aquellas producciones en pequeña escala, tiene que ver con la producción mercantil simple, que es una producción donde el dinero interviene como algo intermediario, pero donde no hay reproducción ampliada. O sea, el productor produce mercaderías para comprar otras mercaderías. Y en ese circuito el dinero interviene, o sea, está hablando de un producto que está inserto en el mercado, pero simplemente para comprar aquellas cosas que no, digamos, no produce. Sí, es casi un trueque, digamos, pero digamos, lo que está planteado acá es que no hay reproducción amplia, es simplemente vender para comprar otras cosas, para satisfacer sus necesidades, básicamente hace hincapié en eso. Entonces, en este contexto, digamos, es un productor, el que dice Marx, este productor va a seguir produciendo mientras cubra el salario que se atribuye a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay una parte del valor que es transferido de manera gratuita a la sociedad, justamente por esta forma de inserción que tiene. El límite de la explotación es el salario que está dispuesto a pagarse a sí mismo. Perdón, pero ¿cómo transfiere ese valor? Claro, porque digamos, en la teoría marxista siempre hay una transferencia de valor, una parte del valor trabajo que no es... Sí, claro, aunque lo esté usando para su propio, Claro, claro, para pero producir una mercancía que va a claro, vender pero en el como él tiene mercado. una inserción subordinada del sistema económico, él va a seguir produciendo mientras se cubra ese salario que él está atribuyendo a sí mismo, que tiene que ver con su nivel de consumo, digamos. Claro. Pero como necesita eso para satisfacer sus necesidades, está dispuesto, digamos, a seguir produciendo, aunque no se cubra el salario que él estaría dispuesto a atribuir. Sería una parte del valor que siempre es el... Pero en términos, digamos, específicamente de lo que plantea Marx, ese no sería un productor capitalista. No. Es un productor mercantil simple. Esa es la Claro. categoría, que es una categoría de la, digamos, de la economía política. Te hago una pregunta ahí, porque Sí, era un debate que estábamos sí. haciendo. ¿Cómo interpretaríamos ahí, por ejemplo, la situación de un mediero? Y un mediero es una situación compleja porque en realidad tiene distintas categorías en sí mismo. En realidad, digamos, para muchos autores es un asalariado encubierto. O sea, como que no es, porque él no puede decidir la organización de su explotación. Este productor es un productor que puede decidir cómo organiza su unidad. El mediero está inserto en una unidad donde él no controla la organización de esa unidad. Pero el Pero, concepto de mediería existe y es válido. Y hay medieros que realmente cumplen la figura de mediero. Sí, lo que pasa más es que, allá claro, de vos que estás gran pensando en la mayoría... mediería en la horticultura y yo lo asocié más con la mediería en el campo, pero no Claro. importa. claro, no, por eso, pero porque lo que pasa es que es como una categoría intermedia que Sí, uno puede. hay posiciones de clase que son contradictorias porque tienen componentes de trabajador asalariado y componentes de productor, digamos, pequeño capitalista. Por eso, pero No, en esa transición, que uno claro. puede decir, un mediero es, planteemos del precapitalismo al capitalismo, o sea, un mediero Sí. que en realidad termina siendo dueño de una parte de la mercancía, con esa parte de la mercancía que produce retribuye el uso de los otros factores de producción, sería exactamente lo mismo que un productor que está alquilando campo. Si, Sí, no es lo mismo porque no controla absolutamente todos los factores de producción. O sea, es una posición intermedia, contradictoria, se sería. Y lo mismo pasa con el horticultor, porque digamos, él no tiene toda la capacidad de controlar. Por lo general, parte del capital se lo da otro, digamos, por él adelanta el insumo, es otra una situación intermedia. Esta es una forma pura, si se quiere, que no tiene la capacidad de acumular, pero no es una posición que combine distintas inserciones en el sistema, digamos, que sería el caso del ingeniero. te digo un poco porque pensando además en términos de, llamémoslo así, la construcción de productores, Sí. ¿no? Que es algo difícil. Uno lo que ve que en el caso de aquellos productores que vienen de la minería, es más fácil que se conviertan en arrendatarios, incluso que puedan llegar a... O sea, logran algún grado de Sí, es lo que acumulación. plantea Menencia cuando habla de una escalera boliviana. Claro, tal cual. ¿No? Que un tipo que va ascendiendo, que empieza trabajando como asalariado en la unidad de otro, con eso empieza
empieza a armar un pequeño capital, empieza a arrendar tierras y finalmente los casos más exitosos lograrían, digamos, comprar una pequeña parcela de tierra. Sí, pero son posiciones de clase contradictorias, ¿no? O sea, en esa etapa de mediería no tienen el control sobre todos los factores de producción. Porque, digamos, no solo por el tema del arrendamiento, muchas veces también se les presta, digamos, capital, o sea, hay muchas cosas, y además a veces no controla la inserción en el mercado, porque no vende el mismo, sino que lo vende un tercero y le dice, este es el precio que yo saqué por lo tuyo, ¿no? Entonces, digamos, esos casos son los más típicos porque uno dice, bueno, es trabajo asalariado encubierto y chau, digamos. Sí, hay casos que están en la frontera. Por eso, no, la preocupación por esa categoría, digamos, de mediero es por esto de la escalera boliviana, en realidad, por la potencialidad que tiene. Es difícil ver en una agricultura, digamos, reestructurada, más de tipo, más capitalista, que algún obrero logra un día comprarse campo. Claro, el que lo logra es un porcentaje mínimo. No, digamos, desde ese lugar, cuando el capitalismo está instalado totalmente en una agricultura, digamos, ya la condición de explotación, por más que sea trabajo en blanco, digamos, hay una cuestión de el propio sistema que en definitiva, digamos, impide un proceso de capitalización. Claro, pero desde otro lugar también facilita o permite esas posiciones de clase contradictorias. Que yo les comentaba ayer que cuando María Isabel Tort hizo esa combinación de factores de producción, tierra, trabajo y capital, le daba 12 formas distintas, o sea, con distintas formas de... Acá entraba la cuestión del arrendamiento de tierras, como distintas situaciones de combinación que se pueden dar con la combinación de factores productivos. Esto como formas puras, como cada uno conceptualizaba este sector en una forma pura, sin entrar en las determinaciones concretas que pueden implicar distintas combinaciones. Otra mirada, como de alguna manera se introdujo ayer, es la de Chayano. Chayano también, digamos, marca esta cuestión de que este tipo de productor lo que persigue básicamente es la satisfacción de las necesidades de la familia. Pero la mirada de él es distinta. Lo que tiene interesante el enfoque de Chayano es que él utiliza un análisis marginalista de tipo económico, pero, digamos, para analizar la especificidad de la unidad campesina. Él dice, básicamente el campesino lo que tiene que hacer como primera cuestión es determinar su volumen de producción. ¿Y cómo va a determinar ese volumen de producción? Tiene que ver con la composición de la familia en un determinado momento. La composición en cantidad de miembros familiares y también la edad y el género de esos miembros familiares. Y la otra cuestión es cómo va a ser para producir y cuál va a ser la intensidad de su trabajo. Y lo fundamental de su teoría es que el campesino lo que establece es como una especie de balance subjetivo entre, digamos, la composición de su familia, lo que se le permite producir y lo que va a terminar produciendo en función del desgaste o el esfuerzo que le implica ese trabajo. ¿Se entiende? O sea, él lo que va a tratar es producir un fondo de subsistencia que está culturalmente determinado. Y a partir de eso, que va a decidir dejar de producir porque por ahí una intensidad mayor de trabajo implica mayor producto, pero eso no implica satisfacer necesidades que culturalmente son definidas como marginales. Entonces, hay como una especie de equilibrio entre lo que ese trabajo familiar aporta y el tipo de necesidades que permite satisfacer y en términos de desgaste de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende básicamente la idea? Entonces, es como muy diferente porque está poniendo el énfasis no tanto en la inserción en el sistema como hacía hincapié Marx, en el sentido de que siempre había una transferencia de valor al resto de la sociedad, sino que está poniendo énfasis en la dinámica interna de ese sistema, donde es muy decisivo la composición de la fuerza de trabajo familiar. Claro, es un modelo que está definido en forma estática, ¿no? O sea, no está, digamos, teniendo en cuenta inclusive las diferentes condiciones de producción que se puede dar en una misma, o sea, un campesino no está inserto de la misma manera, por decir un caso, en el norte de la Argentina que, no sé, en Entre Ríos al norte de Entre Ríos, digamos. Es otra situación completamente distinta en términos de cuáles son las condiciones de producción, o las condiciones agroecológicas del suelo. Es lo que está haciendo hincapié es en la composición de la familia y en esta evaluación subjetiva que hace el productor y cuándo decide dejar de producir.
Y también esta cuestión de que pretende satisfacer sus propias necesidades hace que cuando baje el precio del producto vaya a producir más, porque es lo que tiene que satisfacer las necesidades de su familia. O sea, la intensidad del trabajo va a ser el factor fundamental que gradúa su inserción en el sistema, ¿no? Si hay una situación que hay una crisis en la producción, lo que va a hacer él es aumentar la intensidad de ese trabajo. Aumentar la intensidad puede ser implicar que se involucren más miembros en el proceso productivo que antes, o que aumente la cantidad de horas que esos miembros trabajen. Básicamente lo resuelve de esa forma, el productor campesino desde esta teoría. Entonces... Pero ya no reconoce que hay una subordinación del campesino, ¿no? No, no es un tema, digamos, que está planteado en su teoría. Porque no controla el precio de lo que producen, porque si hay un problema... Bueno, sí, la determinación de precios es externa, sí, en ese sentido sí, pero no es algo que le preocupe a la digamos, o sea, a la... Porque hasta ahí controla, por lo que vos decís, controla los medios de producción, controla la producción, la organización interna, pero va a haber un esfuerzo mayor en el caso de que no se pueda satisfacer las necesidades humanas, porque eso externo, que puede ser una variable de precio, incluya. No sé cómo será en el caso de alguna plaga, etc. Sí, pero de todas maneras, lo que pasa es que él hace un modelo estático y en base a determinados, o sea, hace como un análisis en base a los datos que te daban, digamos, comunas rusas, que también, digamos, fueron utilizados por Lenin. O sea, fue muy rica, digamos, la producción estadística que ellos tenían a fines del siglo XIX y principios del XX, que les permitía, digamos, ir analizando cómo las distintas comunas producían, digamos, y demás. Pero la inserción en el sistema económico no es algo que le preocupe específicamente a la teoría chayanoviana. Le interesa toda esta dinámica interna de evaluación subjetiva que el campesino hace de cuánto producir, ¿no? Por eso, digamos, también hay autores que critican este abordaje, porque hace mucho hincapié en esta dinámica interna y no en la inserción subordinada en el sistema económico. Con respecto a esta teoría, una cosa también que se puede marcar es que hay un momento, digamos, que digamos, él plantea que la economía no es típicamente capitalista, porque no puede, digamos, diferenciar las distintas categorías propias del capitalismo, el salario, la ganancia y demás. O sea, es todo un único producto que se obtiene donde, digamos, no se puede diferenciar las distintas categorías. ¿Cuáles son los aspectos? Una cosa que también les quería mencionar es que cuando él formula esta teoría Chayano, tiene que ver con una situación particular, que era que, digamos, en Rusia en ese momento, el campesino en muchas comunas se podía presentar y demandar más tierra cuando aumentaba el tamaño de su familia. Entonces, esta es él toma, digamos, básicamente el análisis de esas comunas para formular su teoría. Pero no eran las únicas situaciones que se daban en Rusia, había, digamos, tierras que podía el campesino también arrendar. Y esto no entra en su consideración. Entonces también es como que una de las cuestiones que se objeta a la teoría es que fue formulada para una situación en la cual había una redistribución periódica de tierras por parte de la comuna. ¿Cuáles son los aspectos comunes a ambas teorías? Que tanto, digamos, para Marx como para Chayano, el pequeño productor es una economía mercantil. Es decir, que está inserta en el mercado. No están pensando en productores que básicamente producen para el autoconsumo. Y esta cuestión de que hay una ausencia de capital en esta economía campesina, por distintos factores. O sea, en el caso de Marx es porque directamente el tipo de inserción en el sistema económico no le permite acumular. En el caso de Chayano es por una cuestión de que por su dinámica interna y por la forma en que se toman las decisiones, no está interesado en acumular. Bueno, algunas diferencias entre los enfoques es la cuestión de la renta diferencial, ¿no? Para el caso de Marx, si hay, digamos, una renta producto de que hay tierras que producen en mejores condiciones agroecológicas, en el caso de Marx, esa renta iría a parar a los bolsillos del campesino. En el caso de Chayano, directamente no habría ese tipo de situación. Y la otra cuestión diferente es que para Chayano, para los populistas en general, el campesinado puede constituir un modo de producción.
Le toca como un y modo que de producción en sí claro, mismo. en sí mismo, claro, y puede existir en distintas sociedades. Para, digamos, el marxismo no es así, digamos. Bueno, yo, digamos, quería presentarles, es un trabajo que tienen, esta reconstrucción pues, que, digamos, yo hice a partir de estos trabajos clásicos, ustedes la van a encontrar en el trabajo de Arquette y Stone, ¿no? Que también es un trabajo útil en el sentido de que permite identificar la situación particular de los productores familiares capitalizados. Uno de los trabajos que también tiene la bibliografía es el trabajo de Sheckman, que es un trabajo que él produjo hacia fines de los 70, donde él diferencia la economía campesina de la economía de la agricultura empresarial. En realidad es un trabajo que va a tratar de incorporar componentes del marxismo y también componentes pechaianos. Entonces, él va a establecer distintas cuestiones que tienen que ver, va a establecer una serie de dimensiones para diferenciar estos dos tipos puros. Y esto tenía que ver con todas estas preocupaciones que se estaban dando en la época, que tenían que ver con las posibilidades o no que tenía este sujeto campesino de ser, digamos, tener un papel como protagonista en el desarrollo de las sociedades en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que plantea tiene que ver con el objetivo de la producción. En la agricultura campesina, básicamente, el objetivo es la reproducción de la familia y de los medios de producción para posibilitar el inicio del próximo ciclo productivo. En la agricultura empresarial, el objetivo fundamental es maximizar la ganancia y la acumulación de capital. El origen de la fuerza de trabajo es otro elemento fundamental para el campesino familiar, aunque puede recurrir a el complemento de mano de obra asalariada para distintos momentos del ciclo productivo. En una economía empresarial ya sabemos que básicamente se basa en mano de obra asalariada. Esta cuestión determina otro elemento fundamental, que es la cuestión del compromiso que tiene ese productor con la mano de obra. En el campesino o en la agricultura familiar, el compromiso es absoluto, o sea, hay que tratar de lograr la subsistencia de esa mano de obra familiar, de la familia, ese es el objetivo fundamental. Mientras que en el caso de la agricultura empresarial, bueno, el único compromiso teóricamente es el que viene de las propias leyes que establecen, digamos, distintas cuestiones para la contratación de la mano de obra, pero no hay un compromiso de mantener esa fuerza de trabajo asalariada. Digamos, si las condiciones se dan, se mantendrán, y si no, no se mantendrán. En el caso de la cuestión de la tecnología también es una cuestión muy diferente, porque ¿qué es lo que va a tratar de maximizar el campesino? El uso de los recursos que tiene, porque va a tener una economía con escasos recursos, donde el principal recurso justamente es la mano de obra familiar, y es lo que va a tratar de aprovechar. En cambio, en una agricultura empresarial lo que va a haber es una mayor densidad de capital por cada asalariado y también mayor proporción de uso de insumos en el producto final. O sea, el componente de trabajo va a ser menor en este tipo de agricultura. Y, digamos, otra característica de la agricultura campesina es que parte de los productos van destinados al autoconsumo. No es una economía totalmente mercantil. La idea de la intensificación la recupera, digamos, fundamentalmente del enfoque chartaniano, digamos. La idea es intensificar la producción a medida que se van incorporando más trabajadores consumidores a esa unidad. Entonces, en el caso de la agricultura empresarial, se sustituye mano de obra por capital. Es una distinta forma de intensificación del trabajo. Y otra cuestión que le introduce es la cuestión del riesgo. El campesino va a tener una distinta... perdón, no les pasé la vamos a la otra porque si no... Esta la vieron, ya pudieron tomar un poco de nota. Si no está en el trabajo, no se haga ningún tipo de problema con esto. La cuestión del riesgo es muy distinta. El campesino va a rechazar introducir aquellos productos que por ahí le dicen, bueno, no, esto tiene una posibilidad de obtener un precio recontra superior en el mercado, pero bueno, si implica un riesgo productivo muy grande, si implica un riesgo de no obtener la cosecha, ese productor va a rechazar ese tipo de incorporación de ese tipo de producto. En una mirada empresarial, ¿qué es lo que tiende a primar? Bueno, si eso retribuye la ganancia, vale la pena
meterse en ese producto que sea riesgoso. Ayer se habló, por ejemplo, del caso del arándano. Me imagino que un productor de tipo campesino, decirle, bueno, metete en este producto, dejamos de lado la alta inversión de capital que eso demanda. Supongamos que alguien le dice, no, te damos el capital, para esto no tenés ningún problema. Que de hecho a veces pasa que algunas agroindustrias, con tal de fomentar algún producto, han llegado a adelantar el capital y demás para hacerlo. Pero bueno, este es un producto que tiene este problema, que bueno, tiene todas estas cuestiones de producción que son complicadas, que tenés que estar, digamos, como es un producto, digamos, muy delicado, vas a tener que hacer toda una serie de cuestiones, y además se va a vender solamente durante 3 semanas con destino a la exportación. En ese tipo de esquema, digamos, es muy probable que un productor campesino no le convenza, porque no tiene una posibilidad de autoconsumo de ese producto, tiene un riesgo muy alto, mientras que la mirada de los productores que empezaron a hacer arándano en Argentina era básicamente decir, bueno, no, pero esto tiene una posibilidad de captar una venta extraordinaria, digamos, a partir de esta inserción en el mercado, y es por eso que decidieron hacerlo, básicamente. Entonces, una mirada sobre las decisiones productivas que es completamente distinta. O sea, desde lo que menciona Yesman como una de las dimensiones, el campesinado tendría aversión al riesgo, ¿no? Y eso es uno de los componentes muy distintos respecto de la producción campesina. Y otro también es el tipo de fuerza de trabajo. En el campesinado se tiende a incorporar aquella fuerza de trabajo que para una empresa capitalista no sería valorizable, que sería, bueno, incorporar niños, ancianos al trabajo laboral, ¿no? Más o menos se van entendiendo los contrastes, las dimensiones que va marcando Yesman. Bueno, Una pregunta, ¿por qué el riesgo es algo a tener en cuenta tan fuertemente en la diferenciación de los tipos de agricultura? Tiene que ver con la decisión del productor, de quién toma las decisiones y con qué criterios toma, claro, qué se toma en cuenta. En realidad él está planteando una serie de dimensiones para llegar a la conclusión que son dos tipos de agricultura completamente distintas, ¿no? Y otra de las cuestiones también que él marca, además pero yo creo que, digamos, si vamos viendo los distintos componentes, muchos tienen que ver con el carácter de la fuerza de trabajo, digamos, esta cuestión de usar fuerza de trabajo definida marginal para la agricultura capitalista, el compromiso con esa mano de obra que es completamente distinto, el objetivo, digamos, de la reproducción de esa mano de obra como un objetivo fundamental. O sea, varias de las dimensiones que él usa son como, uno las podría ver como desagregaciones de una gran dimensión que tiene que ver con fuerza de trabajo, ¿no? con la función de fuerza de trabajo. Y otra de las cuestiones que él marca, bueno, ya les comentaba la cuestión de que el carácter del producto es indivisible en los distintos componentes, mientras que en una agricultura empresarial, salario, renta y ganancia se pueden diferenciar claramente. Y otra cuestión que me parece que es interesante que él marca, esta cuestión de la pertenencia a un grupo territorial, ¿no? Por lo menos para ese contexto de la época es interesante y, digamos, tiene que ver con toda esta lectura de los trabajos que se habían producido en Europa Oriental, digamos, de Janin y demás, que hace hincapié en esta cuestión, y que tiene que ver con que para el campesino la aldea o la comunidad es como la unidad básica de la vida social, y eso también permite su reproducción, porque de alguna forma hay recurrencia a esa comunidad, hay lazos, hay solidaridad y toda una cuestión que está influyendo en sus posibilidades de reproducción. O sea, el campesino no podemos mirarlo como una unidad aislada, sino como una unidad que necesita de ese grupo territorial y a su vez se apoya en eso. Mientras que una unidad empresarial, en teoría, digamos, puede establecerse en cualquier lugar y no va a estar mirando un productor empresarial si va a necesitar o no de los vecinos, por así decirlo, digamos. No es una cuestión... Son tipos puros, o sea, obviamente cuando uno baja a la realidad, estas son situaciones que no se delimitan de una manera tan clara. Cuando ustedes miran el trabajo van a ver que está toda esa caracterización de las diferencias entre los dos tipos de unidades, y más, sobre el final, él plantea dentro de la agricultura campesina 3 categorías, ¿no? La de infrasubsistencia y la de subsistencia y finalmente la excedentaria, ¿no?
Entonces, el criterio fundamental, o sea, la intermedia sería la que puede producirse a partir de sí misma. La de infrasubsistencia es aquella que debe insertarse en el mercado de trabajo como para poder, digamos, reproducirse. Y la excedentaria es la que tiene la posibilidad de contratar mano de obra. Ustedes van a encontrar que esa categorización de unidades, esos tres estratos que se establecen en la agricultura campesina, en el caso de Shechtman, está presente, se va a mantener presente en varias clasificaciones, digamos, que van a encontrar a lo largo de los años. Este es un trabajo de 1980 publicado en la CEPAL y la revista de la CEPAL, pero lo van a encontrar presente en varias cosas. O sea, por ejemplo, se dice, digamos, que cuando se hizo toda la identificación de categorías para el PRONAF en Brasil, esto tuvo mucho que ver con un trabajo que hizo la FAO junto con INCRA, que es una entidad que existe en Brasil, y donde también se establecían estas tres categorías, y donde de alguna manera el foco de la política pública era la segunda, la intermedia, que no podía, digamos, estar en una situación estable, no podía acumular, pero el objetivo era que pasara a aquella que era excedentaria. Y la de abajo, digamos, aquella que estaba inserta en el mercado, el objetivo era apoyarla, pero a través de instrumentos de política social. Y hay trabajos de la FAO y de distintos organismos internacionales que establecen esa categorización en tres estratos y tratan de cuantificarlo, ¿no? Es una historia que, digamos, está presente en varias trabajos. Bueno, como les decía antes, un trabajo como el de Janin es interesante porque propone una aproximación distinta, o sea, trata de recuperar también enfoques del marxismo, pero también de la economía, la visión chayanoviana, y hace mucho hincapié en esta cuestión de la pertenencia a un grupo territorial como una condición básica de los campesinos, ¿no? A ver, otra cuestión más que puedo mencionar con esto. Y una de las cuestiones también que hace hincapié Janin es que, porque digamos, si vemos Floriano y Marx, es una caracterización bastante economicista, si se quiere, no hace hincapié en las cuestiones culturales. Y es una cuestión que también, digamos, es rescatada no solo por Janin, sino también por los antropólogos, ¿no? Esta visión de que hay como la cuestión de la cultura influye mucho en el campesino y también la cuestión del parentesco como que tiene un lenguaje propio, ¿no? Toda la corriente, digamos, más antropológica hace hincapié en esta cuestión de que la familia implica un compromiso, valores, digamos, de solidaridad, de altruismo, que implica que no todo se está mirando como si son factores de producción. De alguna forma se está, digamos, criticando esta visión por la cual, digamos, todo lo que se está mirando es la economía campesina como una economía, digamos, no solamente, no únicamente como una unidad en su conjunto que involucra un lenguaje de parentesco propio, digamos, ¿no? Como la integración de la familia en la unidad productiva. Otro trabajo que ustedes tienen incluido, porque son distintas miradas de alguna forma sobre el campesinado y sobre la agricultura familiar, es el de Moyano. Moyano me pareció interesante introducirlo porque es un trabajo breve, que de alguna manera va poniendo en cuestión distintas categorías que son utilizadas para delimitar al productor, digamos, al agricultor familiar, que hace mucho hincapié en la cuestión del trabajo y demás. Y él dice, bueno, finalmente muchas de estas cuestiones se están relativizando en las sociedades contemporáneas. Y lo que está importando es que este productor, digamos, agricultor familiar, tiene un vínculo distinto con el territorio. O sea, va a ser una contribución fundamental al territorio, no solo que va a necesitar de ese territorio, sino que va a ser una contribución fundamental al territorio. Y esta cuestión de que este tipo de agricultura familiar está más orientada al autoempleo que al mercado. O sea, básicamente lo que trata es de garantizar la reproducción de esa familia y de garantizar el empleo de esa fuerza de trabajo que tiene. En ese sentido, por ahí es diferente de otras aproximaciones que estuvimos viendo antes, que hace mucho hincapié a la cuestión de sea el trabajo familiar, ¿no? Por esta cuestión de que vincula la cuestión de
la vinculación con el territorio. También lo van a ver eso en algunas aproximaciones, trabajos franceses, que hacen mucho hincapié en esta cuestión de la vinculación con el territorio como un elemento fundamental para caracterizar a la agricultura familiar. Bueno, esto también tiene Moyano Estrada, claro, que es un autor español que ha trabajado distintas cuestiones vinculadas con el capital social y demás. Es otro, a ver, con respecto a los trabajos que les venía mencionando antes, es un trabajo de una densidad distinta, es un trabajo más corto, donde allá hay una postura, no es un trabajo tan fuertemente analítico, pero es un trabajo más reciente y tiene que ver con también distintas miradas sobre este sujeto social. Y en Europa también se discute en torno a la agricultura familiar. Sí, lo que pasa es que sí, en Europa lo que se toma como agricultor familiar es un agricultor que está fuertemente inserto en los mercados, que tiene acceso al capital, digamos. No es el estrato de subsistencia, no está tan vigente el estrato de subsistencia como puede estar vigente en nuestras agriculturas. Pero se discute también la cuestión de la caracterización. No es una cuestión que ha quedado cerrada. Hay, digamos, también toda una visión que dice, bueno, en Europa el campesino se ha transformado ya en un agricultor familiar, entendido como un productor familiar capitalizado. Que plantean directamente que ha habido esa transición. Y, digamos, hay distintas corrientes también, hay corrientes que plantean la diversidad de estratos también esto, digamos, hay un francés que se llama Lamarche y dice, bueno, hay una diversidad de sujetos incluidos dentro de lo que es la agricultura familiar. Pero justamente este autor hizo toda una compilación a nivel internacional de situaciones, entonces trató de ubicar agriculturas de los países en desarrollo y las agriculturas de los países no desarrollados. Entonces llega a la conclusión de esta diversidad de sujetos que estaban involucrados en la agricultura familiar. Vos decías recién que también la literatura francesa había planteado esta idea de la agricultura familiar como la más cercana al territorio, digamos, o algo así, ¿no? Sí. No, Y que es una, digamos, no digo que todo lo planteen, pero como que es una cuestión que está presente en muchos autores franceses. sí, como el elemento definitorio. Y más o menos a partir de qué año se empieza a pensar eso. Y yo diría que es, no sé, es una interpretación, pero yo diría bueno, que es una cosa de los últimos 15 años y demás. Porque 15, 20 años, porque yo creo que también tiene que ver con decidir a qué tipo de sujeto apoyar. O sea, Europa tiene una cosa muy fuerte de defender a la agricultura y defender al productor familiar, ¿no? Entonces, yo pienso también que si se quedan con una definición muy estricta de agricultura familiar, basada, digamos, exclusivamente en el trabajo de los miembros de la familia, es un sector que también cada vez más en ese contexto es minoritario. Entonces también está en mirar otro tipo de dimensiones que hacen decir, bueno, este tipo de sujeto también nos interesa apoyarlo porque está inserto en el territorio. ¿Y eso tiene que ver un poquito también con el tema de la denominación de origen? Claro, sí. Inserción en el mercado. Sí, porque ahí también tiene que ver con la defensa del territorio, en cierta forma, ¿no? El territorio como base de una identidad, que se transfiere un producto, y bueno, de ciertas condiciones de producción que son propias de ese territorio inciden en la calidad de aquello que es producido, ¿no? Pero sí, es todo un abordaje, digamos, que tiene mucho de esa impronta. Bueno, esto un poco ya lo fui comentando antes. Y con esto, digamos, quería pasar a alguna definición más actual y más digamos, cercana a nosotros, que tiene que ver con la definición que adoptó el Foro de Agricultura Familiar, que, bueno, creo que muchos de ustedes acá la deben conocer, que la define la agricultura familiar como una forma de vida y una cuestión cultural que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia. La mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción, aunque no siempre la tierra pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias.
Con respecto a las definiciones que estuvimos viendo antes, ¿ustedes dirían que en qué tipo de cuestiones está haciendo hincapié esta definición? Es una definición cultural, porque hace hincapié en la cuestión de que es un modo de vida específico, ¿no? No es una definición de producción. Claro, de producción. No Ni económica tampoco. Claro. No, hace hincapié básicamente en eso, si bien habla de que el trabajo es aportado básicamente por el miembro de la familia, lo que está haciendo hincapié es una definición cualitativa, ¿no? Conceptual, que hace referencia a un modo de vida y en ese sentido es una definición cultural. También después, en todos sus documentos, hacen hincapié que eso incluye una diversidad de sujetos, pequeño productor, chacarero, etcétera, comunidades indígenas, inclusive extienden la definición de agricultura familiar a aquellas actividades, por ejemplo, pesqueras o de recolección, o inclusive aquellas vinculadas a la producción agroindustrial, o sea, es una definición amplia que trata de dar cabida a distintos tipos de sujetos. Ahora bien, el problema con estas definiciones que son absolutas, que tienen un hincapié muy fuerte en lo cultural, es cómo se operacionalizan. Porque después, bueno, eso hay que traducirlo a una política pública y en realidad cuando nació el FONAP, nació pensando en políticas públicas. No es una definición que se hace con un sentido académico de ver cómo podemos acercarnos para estudiar este sector. Claramente esto nace con el objetivo de institucionalizar el sector y hacerlo destinatario de políticas. Entonces, el tema de la operacionalización de esto, de esta definición, no es un tema secundario, ¿no? Si tenemos en cuenta eso. Y cuando ellos, digamos, en el documento hacen hincapié en la diversidad que incluye la definición, después pasan a hacer toda una categorización donde toman distintos tipos de variables. O sea, acá vemos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios y 5 categorías, ¿no? Y ahí estamos viendo, digamos, cómo están planteando la cuestión de la residencia en el predio o a lo sumo en la región o en el territorio. Ahí no parece, digamos, un criterio diferenciador, sino que es un criterio que aparece en todas las categorías. Aparece esta cuestión, este gradiente desde el autoconsumo hasta una inserción absolutamente plena en los mercados, aunque fíjense que aún en la última categoría, ahí figura, digamos, como E, tiene una inserción, digamos, una producción de parte con destino al autoconsumo, que uno podría decir, bueno, en esta categoría, donde se está planteando que los ingresos netos son hasta 15 canastas mínimas, uno tiene dudas si empíricamente eso es encontrable, digamos, ¿no? Porque 15 canastas mínimas es un nivel bastante alto, ¿no? No sé si ahí se está tomando, digamos, lo que se toma para la línea de pobreza, pero, o sea, no sé, tomemos la línea de pobreza hoy, los últimos datos era algo así como 12.000, ¿no? 12.500, sí. 12.480. 12.500 por una familia. Si eso lo multiplicamos por 15, da un ingreso bastante alto, digamos, ¿no? A mí personalmente me parece que pensar que en ese sector hay producción de autoconsumo, me parece difícil que eso pase, salvo por gusto, pero digo, no como una cuestión de necesidad, digamos. Y está planteando el tema de la contratación, la está llevando hasta 3 trabajadores permanentes y una cuestión de trabajo asalariado que puede ser de transitorio, que puede ser, no está definido, o sea, podría ser una unidad que contrate 3 trabajos permanentes y una cantidad ilimitada de trabajo transitorio. Es decir, uno podría plantearse la correspondencia de esto con la definición conceptual que señalábamos antes, que la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia. En una categoría como la E, donde encontramos eso, la posibilidad de tomar hasta 3 permanentes, mucho trabajo asalariado, hasta qué punto esa unidad se basaría en un trabajo fundamental de la familia, ¿no? Es decir, ya cuando entramos, yo no sé si el FONAP lo sigue sosteniendo esto, la verdad no conozco tanto las discusiones internas actuales sobre todo, ¿no? Pero, digamos, uno puede plantear cierta duda respecto de esto, ¿no? Por ahí, digamos, en este tipo de unidades, sobre todo las que están en los niveles más amplios, más amplios de acumulación, todas estas cuestiones del trabajo familiar ya entra a perder relevancia en la función de producción, sobre todo,
¿no? En la importancia que eso tiene para la organización de esa unidad. A mí me da la impresión de que esa categoría ella no está dependiendo tanto del trabajo familiar, sé que existe como una condición de reproducción, ¿no? Igual, digamos, un poco para la historia de cómo fue este proceso. Primero había que tratar de homologar con respecto a algunas categorías que había planteado Brasil. En aquel momento la discusión, bueno, vos te acordás bien, en la REAF tenía que ver con, digamos, entonces, muchos de los criterios están tomados de la misma diferenciación que hace Brasil de su propia agricultura familiar. Y, sí, pero bueno, sí, no, y digamos, como detrás de la categoría también había un objetivo político, la categoría E, primero que digamos, uno puede decir cuánto de mucho es 15 canastas básicas para una familia, digamos, son canastas básicas mensuales, pero para una familia que está trabajando y que es, digamos, que tiene una cantidad, digamos, de miembros que están trabajando, que puede estar en diferentes ciclos de vida. Pero de todas maneras, la incorporación o la visión con respecto a los productores más grandes tenía que ver con la categoría más política. Digamos, en términos políticos, poder incorporar, también con respecto a las políticas públicas, a un mayor número de productores dentro de esta categoría de agricultura familiar, permitía también tener la base de sustentación de cualquier política, digamos. Sobre todo cuando partimos de la base de que en los censos se dice que, digamos, los agricultores familiares son 250.000, nos jodamos, para 250.000 subsidiemos y dejémonos de jorobar, digamos. Entonces, como siempre estuvo esta discusión, en realidad siempre se planteaba que el límite superior tenía que ver con algún tipo de, digamos, trabajo político y de solidaridad con estas categorías desde las categorías más intermedias, digamos, ¿no? Aparte también pensando que la acción política de las categorías más bajas era prácticamente inexistente. No, a ver, se entiende esa cuestión de aumentar, pero bueno, justamente por eso también es que gestionada a veces la definición, si tomamos la comparación con Brasil, Brasil toma hasta 2 trabajadores permanentes, y de hecho acá también cuando se toma la definición, inclusive en los trabajos, ¿viste? El último trabajo de Reinder, que amplía para incorporar el trabajadores permanentes, acá todavía es un poquito más alto, ¿no? Es hasta 3 permanentes y ningún límite en cuanto a trabajo transitorio, ¿no? Que eso también es una cuestión. Por supuesto que esto, a ver, cuando uno lo va a aplicar es distinto, porque si uno si va a tomar, por ejemplo, hay ciertas producciones que tienen una demanda muy alta de fuerza de trabajo, que es muy difícil de poder, digamos, cumplirla absolutamente con la familia, sobre todo para lo que es trabajo de cosecha, además. Pero una cosa, digamos, 3 permanentes más límite indefinido de trabajo transitorio es un límite alto. A ver, no es para decir, yo creo que cuál es el objetivo también de la materia, no es agarrar y decir, bueno, esto es malo o es bueno, sino que es poder acercarse a las definiciones con una mirada crítica y decir, bueno, ¿qué está implicando esto? Claro. Y, bueno, tener en cuenta además las diferencias que cada una de esas cosas implica. Hay autores que también dicen, bueno, está muy fuerte planteado en esto la vinculación con el mercado, ¿no? Y además hay como un gradiente que hasta podría ser tomado en términos evolutivos, ¿no? Como que se espera que la gente vaya pasando de la categoría A a la B y de la B a la C hasta finalmente llegar a una situación ideal de llegar a la categoría E. Como que está implícita en la tipificación. A ver, yo personalmente no lo veo tan así, pero digo, más allá de eso, está bueno poder acercarse y decir, bueno, ¿qué está implicando esta categorización? ¿Qué implica tomar estas categorías extremas? ¿Hasta qué punto, digamos, estamos todavía en el universo de la agricultura familiar y de un productor que necesita ser encuadrado en determinados tipos de políticas? ¿Sí? Por eso hablo un poco del origen, digamos, de la categoría. Porque el origen de la categoría, digamos, que tiene que ver con una acción política, bueno, Sí, la ponen presente que el tipo de política que va a necesitar un sujeto que está inscrito en la categoría E es diferente. es completamente, pero casi te diría completamente diferente de aquel que está inscrito en la categoría A de subsistencia. Bueno, pero nunca se planteó, digamos, y como fue la discusión, justamente encontrar algún tipo de definición que fuera paraguas, digamos,
de digamos, un conjunto de diferentes actores que tenían la posibilidad de, o sea, con los cuales se esperaba y se sigue esperando que se lleve adelante una acción política sectorial, digamos. Igual, es una definición que puede ser, digamos, objetada, Sí. primero por la correspondencia con la definición conceptual, o sea, ya vimos, la definición conceptual básicamente hace hincapié a un modo de vida. Daría la impresión que en esta categoría E, esa cuestión, ninguna de estas es una cuestión que se pueda operacionalizar, no se puede medir el modo de vida con los instrumentos que tenemos hoy día en Argentina. Y yo creo que en general, digamos, son categorías que, si entramos en una definición conceptual por modo de vida, el acercamiento tiene que ser más con técnicas cualitativas, con entrevistas en profundidad, para entender cuál es la lógica, la racionalidad que está